Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra sesión extraordinaria del día de hoy, que será sobre hemofilia B. Ya todos nos conocen, pero bueno, a nombre del doctor Mellón, que nos alcanzará un poco más tarde, y del resto de la mesa directiva, les damos la bienvenida. Antes de presentarles la agenda y a nuestros ponentes, les recordamos que ya está abierta la convocatoria para los trabajos libres y para los premios que se otorgan siempre en nuestro congreso anual, que va a ser en Guadalajara, y además que la fecha límite para subir los trabajos es el 28 de agosto, les quedan poquitos días y no habrá prórroga en esta ocasión, esa es la fecha que se quedará como fecha límite. Y también hemos subido en el canal de YouTube de la AME un pequeño video breve de 5 minutos por si tienen alguna duda de cómo subir los trabajos. Ahí viene pues explicado muy a detalle. En nuestra sesión del día de hoy tenemos a nuestra primera ponente, que es la doctora Natalia Padilla, que seguramente todos ustedes ya la conocen. Ella es hematóloga pediatra del Hospital Civil de Guadalajara, coordinadora de la Unidad de Hematoncología Pediátrica del Hospital General de Occidente y directora de la Clínica de Hemofilia y Trastornos de la Coagulación del Hospital General de Occidente también. Tiene un fellow en el Hospital San Jude, una alta especialidad en enfermedades hemorrágicas en Houston. También es maestra en dirección y gestión de instituciones de salud y autora de múltiples publicaciones en revistas internacionales. Es pues una verdadera experta en el área y ella nos dará un panorama general del estado actual de la hemofilia B en México, que será muy interesante de escuchar. Nuestro segundo ponente es el doctor Robert Sidonio. Él es hematólogo oncólogo pediatra por la Universidad de Pittsburgh, profesor asociado de pediatría en Emory en Atlanta. Ahí es director asociado de hemostasia y trombosis en el Children's Healthcare de Atlanta y maestro en ciencias por la Universidad de Pittsburgh. También sus áreas de interés pues, son los trastornos de la coagulación, hemofilias, enfermedad de von Willebrand. Es autor pues, de múltiples publicaciones relevantes en el tema y coordinador de muchos de los ensayos clínicos importantes en el tema, que será pues interesante hablar de estos proyectos que él tiene al final de esta sesión. Y él nos hablará pues de la actualidad y de las novedades en el tratamiento de la hemofilia B con un enfoque muy interesante. Antes de dejarles la palabra a ellos, quiero primero agradecerles a CSL Behring por el apoyo para esta sesión, pedirles que no olviden descargar su constancia antes de que termine la sesión y además acuérdense que durante las charlas pueden ir subiendo en el icono de preguntas todas las preguntas que se les vayan ocurriendo, las vamos a ir recibiendo y todas las veremos al final en una mesa redonda con los dos ponentes. También recordarles que pueden elegir el idioma en el que quieran escuchar la plática. La doctora Padilla pues la dará en español, entonces ahí no hay mucho que elegir, pero para la segunda pueden elegir el canal que quieran, ya sea escucharla en el idioma original que será en inglés o con la traducción simultánea. Entonces, pues sin más le dejo ya la palabra a la doctora Padilla, nuestra primera ponente, y nos vemos al final para la sesión de preguntas y respuestas. Y bienvenidos todos. Hola a todos, muy buenas tardes. Yo soy la doctora Natalia Padilla y vamos a hablar el día de hoy de la hemofilia B en México, panorama actual. Vamos a empezar con una breve introducción de la hemofilia B. Nosotros sabemos que es un trastorno de la coagulación ligado al cromosoma X. Este se caracteriza por la deficiencia del factor 9 de la coagulación. Esto es resultado de variantes patogénicas en el gen del factor 9 y tiene una prevalencia aproximada de 3.8 casos por 100.000 varones. Como nosotros sabemos, la hemofilia B conforma el 15 a 20% de todos los casos de hemofilia. En esta pequeña tabla podemos ver que el otro 80-85% de los casos lo conforma la hemofilia tipo A. La herencia es autosómica recesiva ligada al X. Aquí en la primera gráfica podemos ver que si nosotros tenemos una madre portadora del gen de la hemofilia, en este caso hemofilia B, tenemos el 50% de probabilidades de que sus hijos varones tengan hemofilia y el 50% de posibilidades de que sus hijas sean portadoras del gen de la hemofilia.
En el caso, en la otra gráfica, de que el padre sea un paciente con hemofilia, sus hijas, el 100% van a ser portadoras y sus hijos van a ser sanos. La clasificación de la hemofilia la hacemos en base a la severidad y asimismo la presentación clínica varía de acuerdo a esta. En la hemofilia grave, nosotros tenemos menos de 1% de actividad de factor de coagulación y la característica principal es que vamos a encontrar hemorragias espontáneas, ya sea en articulaciones, músculos, y esto aunque no tengamos ningún desafío hemostático. En el caso de la hemofilia moderada, tenemos 1 al 5% de actividad de factor y nosotros podemos tener hemorragias espontáneas ocasionales. Sin embargo, lo más frecuente es que las hemorragias sean después de traumatismos o cirugías menores. En la hemofilia leve, que abarca del 5 al 40% de actividad de factor coagulante, las hemorragias graves se presentan secundarias a traumatismos o cirugías mayores y las hemorragias espontáneas son poco comunes. Aquí vemos la frecuencia de eventos hemorrágicos en base al sitio. Como observamos, el 70-80% de las hemorragias son en articulaciones, en codos, rodillas y tobillos. Menos común en hombros, muñecas y caderas. El 10 a 20% se presentan en músculo, 5 a 10% otros sitios, y el menos del 5% son hemorragias del sistema nervioso central que pueden poner en riesgo la vida. Respecto al tratamiento, hay dos tipos de tratamiento. El tratamiento de demanda, que es el que nosotros administramos cuando se presenta un evento hemorrágico agudo, y la profilaxis. La profilaxis es la administración regular de factor coagulante o de algún tipo de producto terapéutico con la finalidad de evitar hemorragias, eventos hemorrágicos agudos. Aquí nosotros podemos observar el nivel de porcentaje deseado cuando nosotros tenemos un evento hemorrágico agudo. La tabla nos dice en base a si tenemos un alto ingreso, hospitales de alto ingreso económico, o si tenemos deficiencia de ingresos, y tenemos estas dos opciones, pero en general, cuando nosotros tenemos un sangrado articular o muscular, podemos llevar al 40-60% de actividad para mejorar la hemostasia y evitar que continúe este sangrado. Y para hemorragias que ponen en riesgo la vida, nosotros podemos llevar al paciente con hemofilia B a un 70 o un 80% de actividad. En cuanto a la profilaxis, en el 2007, la doctora Manco Johnson y colaboradores demostraron que la administración regular de factor coagulante disminuía el riesgo de eventos hemorrágicos y también la artropatía hemofílica, que es una de las principales complicaciones de la hemofilia. A partir de ese momento se sentaron las bases de la profilaxis y se demostró que debía ser el estándar de tratamiento para los pacientes con hemofilia severa o hemofilia moderada con un fenotipo severo. Sin embargo, a partir del 2007 también ha habido cambios. Lo primero que nos interesaba, obviamente, era prevenir los eventos hemorrágicos. Los cambios que se han hecho hasta ahora en el 2020, con la nueva definición de tratamiento profiláctico, es que la Federación Mundial de Hemofilia ahora ya no usa únicamente factor coagulante, ahora es la administración regular de productos terapéuticos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya es factor coagulante, pero hay terapias que no son factor y que nos pueden funcionar para prevenir estos eventos hemorrágicos. Otro cambio es que ya no solo nos interesa prevenir los eventos hemorrágicos articulares, sino que también que las personas puedan tener una calidad de vida adecuada, que puedan hacer sus actividades físicas y sociales al igual que lo hace cualquier persona que no tenga la hemofilia. Esto es muy importante, ya que le permite a estos pacientes pues prácticamente sentir como si no tuvieran una enfermedad y poder desarrollarse al igual que otras personas. La profilaxis con productos de vida media estándar, nosotros podemos dividirla en tres. Hay profilaxis con dosis altas, dosis intermedias y dosis bajas. Esto puede depender, insisto, de la cantidad de recursos que tenga cada hospital y obviamente del criterio médico. En el caso de la hemofilia B, como vemos a la derecha,
La profilaxis con dosis altas la podemos administrar de 40 a 60 unidades por kilo 2 veces por semana. A dosis intermedias sería 20 a 40 unidades por kilo, también 2 veces por semana, y a dosis bajas 10 a 15 unidades por kilo, 2 veces por semana. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos un tratamiento profiláctico con factor de vida media estándar? Lo que pasa es que nosotros administramos el factor y tenemos un pico, el cual desciende rápidamente, lo cual nos hace que nosotros tengamos poco tiempo arriba del 1%. Entonces, es por eso que los pacientes con hemofilia A se tienen que administrar el factor 8 3 veces por semana o día de por medio, y los pacientes con hemofilia B, pues 2 veces por semana. En este caso, y buscando la mejoría de los pacientes y una menor aplicación de factor, esto ya que el factor es intravenoso, se buscó los factores de vida media extendida, que en este caso, en México ya contamos con estos factores y nos permiten tener, sí, un pico, pero una mayor duración del factor en circulación, y que esto nos permita más tiempo sin eventos hemorrágicos o hemorragias espontáneas. También ya contamos con terapias que no son factor. En México solo contamos en este momento con emicizumab, que es para hemofilia A, y pues seguramente en próximos años obtendremos otro tipo de terapias que nos puedan funcionar para la hemofilia B. Y nuestra meta última es la terapia génica, obviamente que busca la curación. Otro parámetro pues es la profilaxis individualizada, que ese seguramente va a ser tema de doctor Sidonio, donde buscamos pues que cada paciente tenga el nivel de factor que le permita hacer sus actividades y que no esté en riesgo de sangrado. Las complicaciones de la hemofilia sabemos son la artropatía hemofílica, el desarrollo de inhibidores, las hemorragias que ponen en riesgo la vida, discapacidad, dolor y una afectación importante de la calidad de vida. Hay unas características especiales en cuanto a la hemofilia B, que es la deficiencia de factor 9. Sabemos que el factor 9 es una enzima sintetizada por los hepatocitos. Este es dependiente de la vitamina K, y al contrario de lo que es el factor 8, este es una proteína pequeña de 415 aminoácidos. Eso puede permitir que tenga una distribución extravascular y que se una al colágeno subendotelial, lo cual aparentemente participa en que los pacientes con hemofilia B pudieran tener un fenotipo menos severo que los pacientes con hemofilia A. Asimismo, la vida media es un poquito más prolongada que el factor 8, y esta es de 18 a 24 horas. Es clave que el factor 9 es un componente enzimático del complejo tenaza. Y ya que es un factor enzimático, este necesita una activación. Aquí podemos observar la fisiopatología de la deficiencia de la hemofilia, y vemos en esta primera parte que si nosotros tenemos una lesión en el endotelio, lo primero que tenemos es una exposición del factor tisular. Lo vemos dentro del círculo rojo. Este factor tisular se une a las pequeñas cantidades de factor 7, que aproximadamente es el 1%, el factor 7 activado, y permiten la activación del factor 10 y una activación también del factor 9. Esto en la fase de iniciación del modelo celular de la población. Estas pequeñas cantidades de factor 10 se unen al cofactor 5 y producen pequeñas cantidades de trombina. Estas pequeñas cantidades de trombina no son suficientes para hacer un tapón hemostático permanente. Entonces, en la fase de amplificación, se tiene que activar el factor 5, el factor 8, que es separado del factor de von Willebrand, y el factor 11, que este último va a tener una función especial en la activación nuevamente del factor 9, pero en más cantidad. Entonces, en esta fase de amplificación y propagación, se va a formar el complejo tenaza de la vía intrínseca, que es el factor 9, que se une al cofactor 8, y ahora sí se producen grandes cantidades de factor 10 activado, permitiendo que se produzca más trombina y obviamente que se amplifique y se propague el proceso de la coagulación.
¿Qué es lo que pasa en el gráfico derecho cuando nosotros no tenemos factor 9? Pues no logramos ese proceso de amplificación y propagación, y es por eso que el paciente no puede producir cantidades adecuadas de trombina y obviamente no puede producir un tapón hemostático permanente, lo cual conlleva a la presencia de eventos hemorrágicos de difícil control. En cuanto a la biología, también hay diferencias importantes entre la hemofilia A y la hemofilia B. En este caso, las dos que puse son las severas por su importancia. Si nosotros observamos, en la hemofilia A severa predomina un 41% la inversión del intrón 22, seguido de los cambios del marco de lectura y las mutaciones de sentido falso. Esto muy probable tiene que ver con la incidencia que tiene de generación de inhibidores en la hemofilia A, que es aproximadamente del 30% de todos los pacientes que tienen hemofilia severa. Y en el caso, si se observan de hemofilia B, tenemos un 47% de mutaciones de sentido falso. Aparentemente, esta es una de las causas que en la hemofilia B la incidencia de inhibidores sea menor, ya que de todos los pacientes con hemofilia severa es menos del 10%. Otra característica importante es que tenemos una hemofilia B Leiden, que es un subgrupo de hemofilia B que abarca aproximadamente el 3% y se caracteriza por niveles bajos de factor 9 en edad temprana. Sin embargo, tiene el potencial para normalización de estos niveles de factor cuando va incrementando la edad y se puede corregir este tipo de hemofilia. También otro hallazgo importante es que hay una trombofilia ligada al cromosoma X. Esto se debe a una hiperactividad del factor 9 llamado PADUA. Esto es muy interesante porque se incrementa la actividad del factor 9 aproximadamente 8 veces y esto está siendo utilizado en la terapia génica para potenciar el vector de la terapia génica. Ahora, todos hemos tenido la sensación, o todos los que trabajamos con hemofilia, de que los pacientes con hemofilia B sangran menos que los pacientes con hemofilia A. Y bueno, Manusci en el 2018, haciendo una revisión de diferentes estudios, fundamentaron que sí es posible que los pacientes con hemofilia B tengan un fenotipo más grave. Esto, como ya habíamos comentado, porque tiene mutaciones genéticas menos graves, predominando las mutaciones de sentido falso. Y eso puede hacer que se produzcan pequeñas cantidades de proteína residual, lo cual puede ayudar a funcionar un poquito mejor el sistema de la coagulación. Otro es que está documentado en diversos estudios que los pacientes con hemofilia B sí tienen síntomas clínicos menos severos. Se encontró que en el score de severidad de hemofilia, el puntaje mayor lo obtienen los pacientes con hemofilia A. También los pacientes con hemofilia A tienen un riesgo 3 veces mayor de requerir artropatía que los pacientes con hemofilia B, y obviamente se ha documentado que los pacientes con hemofilia B tienen menor tasa anualizada de sangrado. Y en el estudio canadiense también se documentó que hay menos consumo de factor, aproximadamente un 20% de los pacientes que tienen hemofilia B en comparación con los que tienen hemofilia A. Obviamente se requieren más estudios, pero bueno, en esto sí podemos documentar esa sensación que nosotros tenemos de que es menos severa la hemofilia B que la A. Vamos a hablar un poco del panorama actual en México. Si se fijan en esta tabla, nosotros en el reporte de la Federación Mundial de Hemofilia del 2020 teníamos registrados 5,852 pacientes con hemofilia, 355 con von Willebrand y 65 con otros desórdenes de coagulación. De estos pacientes, el 722 corresponden a hemofilia B. Y en la tabla de abajo podemos observar que el 50% de esos pacientes se encuentran en un rango de 19 a 44 años. Esto me llamó mucho la atención porque en nuestro sistema de salud, como ustedes saben, por lo menos en la Secretaría de Salud, solo el
solo se cubren con tratamiento de factor los pacientes menores de 10 años y la mayor cantidad de nuestros pacientes está en edad productiva, lo cual pues pone en riesgo de manera importante pues la calidad de vida y su adherencia al trabajo en la sociedad y a que sean económicamente activos. Aquí podemos observar también que los que predominan son los pacientes con hemofilia B grave, que es el 34%, seguidos por el moderado 33% y tipo leve 22%. Asimismo, en este registro de la Federación Mexicana de Hemofilia, tenemos documentados 16 pacientes con inhibidores y hemofilia B, 10 de ellos con hemofilia B severa y 6 pacientes con hemofilia B moderada. Regresando al reporte de la Federación Mundial de Hemofilia, puse la comparación del consumo de factor per cápita de factor 8 y factor 9. En el caso del factor 8, nosotros tenemos un uso de 1.93 unidades per cápita, cuando un indicador de la Federación es que pudiera ser mayor de 2 unidades per cápita para considerar que es un uso adecuado de factores. Sin embargo, pues en la hemofilia B no tenemos datos, aparece completamente en cero, por lo que no sabemos si estos datos a lo mejor están incluidos dentro del consumo de factor 8 o simplemente no están registrados. En cuanto a la derechohabiencia, que para nuestro país es muy importante, observamos que gran parte de los pacientes se encuentran tratados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto de alguna manera es bueno porque el IMSS tiene un consumo per cápita mayor a 3 unidades, lo cual está dentro de lo esperado para considerar que es un consumo adecuado. Sin embargo, si nos vamos a la Secretaría de Salud, que es donde está una cantidad también importante de pacientes, 720, esto es de todas, de hemofilia A y de hemofilia B. Tenemos un consumo per cápita menor a 0.7, lo cual pues es considerado bajo, y pues en otras instituciones tenemos en ICEMIN, en particular, en Pemex, pues también son atendidos pacientes con hemofilia. Obviamente ahí no tenemos el consumo per cápita, pero bueno, observamos aquí que también otros pacientes no tienen ninguna derechohabiencia, entonces seguramente son pacientes que no tienen atención médica. En cuanto al uso y tipo de factor, en el reporte se menciona que solo se consumieron 4,000 unidades y que estas fueron donadas por ayuda humanitaria. Seguramente no tenemos tampoco el registro de todo el factor que fue consumido y bueno, sí sería importante que todos nosotros participáramos en ese registro para tener los datos reales. Entonces, ¿qué tenemos como productos disponibles en México? Pues tenemos los productos derivados plasmáticos, tanto para hemofilia A como para hemofilia B. Tenemos productos recombinantes de vida media estándar y tenemos recientemente para hemofilia B un producto recombinante de vida media extendida, que nosotros tuvimos la oportunidad de iniciar un paciente con esto y hasta el momento con buenos resultados. ¿Cuáles serían los retos y oportunidades que tenemos para poder mejorar el estado de nuestros pacientes? Uno de ellos, pues, es fortalecer el registro nacional de hemofilia. ¿Por qué? Porque mientras nosotros no sepamos cuántos pacientes tenemos, cuántos si están en profilaxis, si no están en profilaxis, no podemos determinar cuántos recursos se requiere para la atención de estos pacientes. Entonces, creo que es parte de todos nosotros poder contribuir para que este registro se pueda tener datos completos y en base a eso se determinen todas las estrategias para poder cubrir a los pacientes. También debemos de asegurar la disponibilidad de factor y acceso a la atención médica. Ya vimos que afortunadamente, aunque la mayor parte de los pacientes están en el Instituto Mexicano de Seguro Social, incluso no todos los pacientes dentro de esta institución tienen la misma atención. Entonces, si nos vamos a las otras instituciones, pues podemos contemplar que los adultos, la mayor parte de los adultos no tiene profilaxis y muy probablemente tampoco un tratamiento además. Entonces tenemos que trabajar por conseguir la equidad, que si no me equivoco,
se está haciendo un gran trabajo respecto a muchos colaboradores y la Federación Mexicana de Hemofilia para que esto sea posible. Dentro de esto, ya lo comentamos, homologar la atención de los pacientes con hemofilia en todo el país y hacer un apego a los protocolos de atención. Algo que pasa en nuestro país es que cada quien toma sus decisiones de cómo trata a los pacientes y esto nos dificulta de alguna manera poder tener resultados y poder saber cuál es la evolución de nuestros pacientes. Entonces, recientemente se creó un protocolo técnico que está muy actualizado y creo que valdría la pena que nos unamos en ese sentido para que todos estos pacientes tengan posibilidades de un tratamiento adecuado. También la actualización permanente de las guías de práctica clínica, que esto permita el acceso a nuevas terapias. Uno de los problemas que se ha tenido en nuestro país es que se realiza una guía y pasan muchos años cuando realmente el cambio en los tratamientos para la hemofilia ha sido vertiginoso, ingresando muchos productos, tanto factor de coagulación como terapias de no reemplazo, que pueden ser muy benéficos para los pacientes. Entonces, esta actualización nos permite estar todos apegados a las guías y a que los pacientes puedan beneficiarse de las nuevas formas de terapia de la hemofilia. Y por último, pues trabajar en empoderar a los pacientes y sus familias a través de la información y la educación. Creo que no vamos a conseguir un cambio mientras no logremos que nuestros pacientes se apeguen de manera correcta también a su tratamiento, como es la profilaxis, o se apeguen a asistir a sus consultas, por lo menos en los centros o la institución donde sean atendidos. Pues esto es de mi parte el panorama. Insisto, faltan muchos datos para poder determinar cuántos pacientes sí, cuántos pacientes no realmente tienen acceso a un tratamiento, pero estoy segura que con el gran trabajo que se está haciendo actualmente, pues en un futuro lo podremos lograr. Muchas gracias. This talk can be given so many different ways. I think the best way to give it, other than just listing all the products and then going through the trials, to me, that's a little bit boring. So I wanted to sort of really get people to understand the difference. And Dr. Padilla already set it up perfectly. There is a major difference between hemophilia B and hemophilia A. And some of the things that we've been taught in hemophilia A just do not apply to hemophilia B. And it really wasn't evident until we got extended half-life products. So these are my disclosures. All right. So one of the things I think, it's really important, obviously, is that the many different products that are on the market. As mentioned before, you can see here on the left-hand side, the first one is sort of the standard half-life factor IX product. And this could be either recombinant or plasma-derived. And you can see here the breakdown. It's a small molecule, as mentioned before. Not much is involved. And it's really the reason why hemophilia B gene therapy has been much easier, other than the fact that the liver seems to prefer it. If you move down to recombinant factor IX FC, you can see that the IgG portion of FCG portion of IgG is bound to the end. And what that does is that allows for extension of the half-life through the neonatal FC receptor. The next product you can see down there is recombinant factor IX FP, or fusion protein. There is a cleavable linker, as you can see there, that's linked to albumin, which significantly extends the half-life, largely using the same neonatal FC receptor as FC. And finally, the newest product that's recently has received the prophylaxis indication in the United States just recently is a standard half-life factor IX, but you can see there is a polyethylene glycol, a 40 kilodalton polyethylene glycol that's bound to the activation peptide. If you can see on the right-hand side, you can see they do have some different cell lines. The FC comes from a human embryonic kidney cell line, while the other two products are from Chinese hamster ovary cell lines.
And we'll talk a little bit about some of the other differences, but just wanted to get everybody on the same page with regards to products. The products have individual and totally different pharmacokinetic characteristics. It is not like all the factor VIII products, particularly the ones, other than the one, the single chain one, they all largely have the same characteristics. But interesting, we're going to talk a little bit about the compartment models. N9GP is probably best described by a 1 or 2 compartment model. The fusion protein is probably a 2 compartment model. And then FC is probably a 3 compartment model, similar to standard half-life factor IX. And that may not mean anything to you right now, but it does likely mean something, and it explains some of the different behaviors that these different products have. There have been a number of pivotal trials, and you can see here, we've listed here, I think one of the blues on the bottom is actually a green, so it didn't translate the same. For some reason, the colors didn't translate well. But if you start at the top, 40 units per kilo of N9GP, you're able to achieve trough levels of 30%. If you use 10 units per kilo, you can get 9%. The FC product, you can get about 3% troughs. And then standard half-life factor IX, after 4 days, you might be able to get 1 to 2%. Interesting enough is the trials were created very differently. For the FC product, they studied 50 units per kilo every 7 days with a trough of 1 to 3%. And they also looked at a higher dose every 10 days, adjusted to 1 to 3%. Interesting, the FP product had a very different clinical trial, and it may explain why there's some discrepancies in the trial compared to what was happening in what we've seen in real life. But they started everybody off at around 50 units per kilo weekly, and they did that for 26 weeks. And then you were able to continue further extension if you didn't have any spontaneous bleeds and if you had good kinetics. And then finally, they also did fixed dosing for the N9GP trials, largely moving to the 40 units per kilo. We'll talk about why the 40 units per kilo is dramatically better than the 10 units per kilo, and why trough levels for one product probably don't equal the same trough as other products. A lot of this is my personal opinion, but I think a lot of it is backed up by observational data that I'll show you. So again, looking at the characteristics here, the doses were used were largely the same, but the clearances are quite different. And we'll talk a little bit about the clearance as well as the incremental recovery. And the main thing I'll point to you is that FP, FC, and standard half-life products largely have about a 1 incremental recovery. So meaning you have to give 100 units per kilo to get about 100%. In young children, you got to give like 120 units per kilo. What's very interesting is N9GP, you have to give much higher, you have to look at the incremental recovery. It's actually very similar to what you would see for a factor VIII product. And so that's different. And so people need to understand that when they're dosing, they're going to get very different results when they think about the dosing. The half-life extension for sure, for FC at the bottom there, you can see there was significantly longer, 2.4 times longer. FP, it's 4.2-fold longer. And then N9GP is almost 5-fold longer than the standard half-life product. Additionally, just, the kinetics are different, the characteristics are different, the cell lines are different, and the mode of actions are a little bit different. If you look on the left-hand side for FC, there's a large volume of distribution due to the quick binding to what we talked about before, the neonatal FC receptor. And that largely helps protect them from premature lysosomal degradation, as you can see evidenced by the cartoon here. It's recycled and then it's pushed back out into circulation, so giving it a little bit longer in circulation. Similarly, the fusion product, remember this is the albumin fusion, is also retained in the plasma a little bit longer, mostly because it's bound to something that lasts a long time. And it goes through the same endothelial cell recycling and pushes it back into the bloodstream as well. And then finally, pegylation, we all know from other products, what it does is it really increases the hydrodynamic radius of the product and decreases the renal secretion, thus keeping in circulation much longer and hopefully having a higher hemostatic effect.
So I wanted to give a patient situation, and this isn't to bash one product versus other, but it illustrates why hemophilia B is very, very different, and specifically severe hemophilia B is different. Moderate hemophilia B, probably a little bit closer to hemophilia A. But this was a 7-year-old male, is actually from Mexico, that we saw. He presented to the emergency room, recurrent arm swelling, fracture. We didn't know what was going on, casted multiple times. Somebody saw like fluid in the elbow and they thought that was a little unusual. No family history of hemophilia. Eventually, after multiple visits, somebody got coagulation studies. The PTT was quite prolonged. And ultimately, after an extensive workup, he was determined to have a missense variant in exon 2 of the factor 9G, which conveyed severe hemophilia B. Unfortunately, he actually had, we don't really do these very often, but he had a Pedersen score of a 3 at the time of diagnosis because he had multiple bleeds there that we didn't know about. So by the time he got to me, he already had osteoporosis of that elbow. He already had some abnormalities of the articulating surface, and there was already enlargements of the epiphyseal surface in the space there. So already had evidence of damage, likely because it was technically a target joint. So we started him at a high dose of standard half-life product twice a week, and I know it's a little bit higher, but really was only getting about 110% on his recovery, and his 15-minute recovery. Eventually, we lowered his dose to something a little bit more standard, and we were being aggressive because we didn't want him to have bleeds because we were worried about the long-term nature of that joint. We actually, because of FP became available in our area, we thought, well, trough levels are better, makes sense to get your trough up. And so we switched products because he was having a lot of issues with sticking them. And, almost immediately was seen in our clinic for a lot of achiness, pain in his ankles. And then we adjusted the dose, got higher. We sent the levels somewhere else, make sure our levels were good. And mom said she was having to carry him at the end of the day to his bed because he was complaining of achiness. We just thought this is very strange. We even sent out social worker to the house because we didn't know what was going on. And then he came into the clinic and we got ultrasounds. He actually had worse pathology, and he had actually joint bleeds in his ankles and his elbow, despite having just gotten factor and be getting it every 7 days. So we switched him, after the 6 months, we eventually switched him to recombinant factor 9 FC, and he's been on that product weekly, and he's had an ABR of about 2 for 3 years. So the interesting part of this is that he did really well with FC. He did really well with standard half-life products. He just didn't want to have to infuse so often, but he did not do very well for FP. And we have a number of patients that do extremely well, so we didn't quite understand what was going on. And we have a number of patients that are on this product and never bleed and haven't bled for years. So we thought that was a little odd that he had measurable troughs but bleed. So we decided to do a retrospective study. We got a couple of centers involved, ours, as well as Wisconsin, Detroit, and Boston. And we did a simple survey. We wanted to ask about, if patients were having issues with spontaneous bleeds, poorly controlled bleeds, and why they switched products. So in the United States, there are a lot of people switching products, and I was a little worried that we were getting very focused on trough levels and forgetting about the most important thing, bleed control. And if a patient was really well controlled and doing well, we don't need to switch their products. And I think we get, really excited about shiny new objects and new things that we sometimes forget why we're doing what we're doing. But nevertheless, we looked at this, and interesting, we had a large number of patients specifically had switched to the recombinant FP. They were having a lot of breakthrough bleeds. And these were patients on other products. And ultimately, they were switched to either standard half-life products or FC products and no longer had ongoing bleeds. And, they only had 4 patients on N9GP, so I don't think you can really make any kind of a judgment. Of course, this is a small sample size. We focused only on severe Hem B, but, we thought there was a clue there that some patients aren't going to respond. And at the same time, another group at University of North Carolina published a similar study. They had adult patients on it,
And none of the patients had active joint bleeds, but 3 patients had very unusual bleeding. So when they switched from previous standard half-life to FP, patient 1 had 4 spontaneous elbow bleeds, despite having a trough of 12%. Another patient had an elbow bleed that just would not resolve after multiple extra doses. And then a patient 3 had 8 spontaneous joint bleeds, despite pushing the trough level to almost a ridiculous trough level. It almost seems like that you would have to double the dose to get that level. So a lot of their patients had to escalate the dose much more than you would see in the clinical trial. And so, again, the majority of their patients did fine, but they had 3 patients that just did absolutely terrible once they switched. So I don't think it's just because everybody, responds differently. I don't think it's that. I think there's some unique characteristics based on their genetics, and we'll talk about that in there. So what's going on? So, well, if you look at the trough levels and the annualized bleed rates in the 3 trials, so you have FC right there, 50 units per kilo, interval dosage, you get pretty good ABRs of 3 and 1.4, depending if you do medians or means, and you're not getting a trough over 3%. And that's in comparison to FP, in which you're getting median ABRs that are likely a little bit lower, but within the same confidence interval, and you're getting trough levels that are 10 to 15 times higher at 12 to 20%. And then even higher with 40 units per kilo at 27%. And so the most interesting thing is, and these are, not studies that were done, they were done, separately, is that despite having trough levels of as high as 27%, you're largely getting similar ABRs. And it makes you wonder about, modification of products and responses, and then unique characteristics of the patients. And so Dr. Patia mentioned this and alluded to this. Factor VIII and IX are very different. So look on the left-hand side, factor IX is an enzyme. You can see the kilodalton size is 5 times smaller than factor VIII, which is a cofactor. The half-life is much longer. The concentration in plasma is significantly higher. And the volume of distribution is at least 4 times higher than factor VIII. Factor VIII, is when you infuse factor VIII into the bloodstream, it largely stays within that bloodstream, but factor IX doesn't. It actually leaves the bloodstream and binds in the extracellular matrix to type 4 collagen. And we'll talk about that in one slide. So what does that look like? It's very different when you look at the 3-compartment model that you see for standard half-life factor IX. You inject a concentrate, it enters the plasma, it immediately redistributes to either binding to collagen type 4 or into free floating in the extracellular space. And this happens immediately. And that's why if you measure factor IX, and that's why some older patients at our centers will say, I don't get as good recovery as I did when I was on plasma-derived products, because the incremental recovery is better for plasma-derived products than it is for standard half-life. And then eventually it's eliminated there. And this gives you a unique curve, as you see in the top corner. Again, the movement of the factor IX is both in the intravascular and extravascular compartments. It exists as a circulating protein in the intravascular compartment, and it's largely bound to type 4 collagen, and that's a meaningful interaction as well. And that basement membrane, it's been studied extensively in multiple different studies that I'll allude to because we don't have time to get into all those studies. And there's specific residues in that GLA domain that are located in the basement membrane. So again, infuses into the central compartment, distributes to the extracellular space, and then redistributes to the plasma compartment and leaves. There have been a number of amazing studies that have been done, most notably the first one in 1987, if I draw your eyes to the left-hand side there, and you can see there the baboon cartoon there. That's when we first discovered that there is a depot of factor IX in the extravascular space. They injected cow factor IX into these baboon models. And then when baboon factor IX was unmeasurable, all of a sudden the cow factor IX or bovine IX displaced it and raised the levels. Additional studies that have been done to show that factor IX levels decrease rapidly after infusion. If you run a continuous infusion over time, the levels don't decrease as rapidly because you get that equilibrium.
There have been a number of models in which you decrease the interaction of factor IX to collagen type 4, and the mice bleed a little bit more. And most interesting, when they take these special hemophilia B mice and they inject factor IX, FC, and standard half-life factor IX, and they do tail cutting experiments, the hemostatic effect is the same at day 7, even though there's no measurable standard half-life factor IX compared to the FC. So this is all stuff that we sort of knew about, but it really wasn't evident until we had extended half-life products. And of course, all these are in preclinical models, so we don't have that. So now that we have extended factor IX products, we really have to start looking at area under the curve. And we need to look at the time spent in normal thrombin generation. I think that's going to be something we're going to be talking about with some of the new factor VIII products like efanesoctocog alpha, and we're going to be talking about it with Rebinine as well, or whatever it's going to be called in Mexico and Europe. I know it often has a different name, but that's going to be something that we have to think about. But we need to understand: is this going to actually control bleeding better, or is it just going to get the numbers up? And I think you can always point to the post-approval studies in which you can learn a lot about products, because most studies are very short, like 6 months, but these extension trials really look at how long patients, how well people do over long periods of time. And there certainly are some authors in here. I can see one from Brazil on here that participated in this trial. So this is the B-LONG trial, the people that were enrolled on Alprolix in the phase 4 trial, and then they were extended, and a number of patients fell out because of these kind of studies, but they extended it and they wanted to look at the bleeding rates. And so if you take a look at the top, this is the B-LONG subjects, and then the right-hand side is the pediatric side. So on the weekly prophylaxis, individual prophylaxis, and modified prophylaxis, patients did really well. And of course, that's in comparison to overall spontaneous and spontaneous joint bleeds. And of course, the kids did very well as well, had very low ABRs, more than acceptable. The thing that I think you really need to look at is like how many patients develop target joints, which none were listed on the trial. And then sometimes I worry that high arthralgia rates mean that there's ongoing microbleeding that maybe isn't being addressed and maybe needs to be treated. And you can see an arthralgia rate of around 12%, which is probably close to what you normally see in studies. Most interesting in the albumin fusion or FP study, this paper was published and conducted by the company. Maria Mancuso was the lead author, and the senior author is Stan Tagazzino. And so they wanted to look at intervals, extended intervals on here. And you can see there were 7-day intervals, 10-day, 14-day, and 21-day intervals. And a lot of this was done, largely by the local investigator. So you can look here, the number of subjects involved, and these are a lot of patients when you're talking about moderate and severe Hem B. But the thing that was interesting is, you get great troughs on 7 days, pretty good troughs on 14 days. But the most interesting thing to me is the arthralgia rate was quite high. And I don't think it's just because there were older patients on it. There were older patients on all the other trials as well. And so I don't think it can be totally related to that. And you can certainly see the overall bleed rates were very low. But I worry that maybe we're not treating those joint bleeds because they're not recognizable because of these high levels. And there was a patient that developed you can see 8 patients developed target joints on here. And so I think we have to be very careful when patients are treated with these products. They have a different sensation in joint bleeds. And I think sometimes we're blowing off joint pain, which actually might be a joint bleed. And I think that's what you're seeing in some of these studies. Not to be outdone, Benefix also had some post-approval studies, recently got a label change in the United States to be on weekly prophylaxis to compete with all these other extended half-life products. And I'll tell you what, the dosing I wish they had studied, but on this study, it was a crossover study. They looked at 50 units per kilo twice a week, which is typical prophy dosing in the United States, 200 units per kilo weekly. And then they crossed over. And really interesting, if you look at patients on demand in the OD1 and OD2 in the crossover phase, 100 units per kilo did pretty well
but look at that really, really long box and whisker plot compared to the 50 units per kilo, which was a much tighter range. And I think what was happening, you can see here, the arthralgia rates were reasonably acceptable at 9%. And so you can say, even on the on-demand, it was only 10%. So probably baseline is around 10%. But what was really interesting is there probably are patients that have cross-reactive material positive that are interfering with the infused factor IX. And that's likely why some patients that are CRIM negative on the 100 units per kilo did great. And the ones that were probably cross-reactive material positive, maybe there was some interference with the infused factor IX not able to bind because it's competing with the mutated factor IX from the patient. It's a theory that a bunch of us have, and I think it's something that's probably true. It's been proven in the mouse model. It's just been hard to prove in humans. And additionally, there was another study done by Kavlaki, also looking at a single arm, looking at prophylaxis, on-demand, lead-in, and then 100 units per kilo weekly. Again, you're looking at 100 units per kilo. And again, the arthralgia rates were a little bit higher than you would want them to be, about 20% on the prophy arm, about the same as it was in the on-demand arm. So again, I think sometimes when patients are dosed this way, we need to be very careful. We're not under-treating joint bleeds and blowing them off and thinking that, oh, it's impossible for them to bleed if they have a level of 5 to 10%. And I think it totally is, and I think we're seeing it in these studies. And one of the things that's really interesting is there's been this theory by my mentor that if you give a higher dose, like 150 units per kilo, again, this would be off-label, that you might be able to completely saturate those receptors and not have any bleeding for up to a week. And this was studied in the mouse. It was an editorial written by Dr. Pete Lawler, who's my mentor here in Atlanta. And this dose is probably the dose that's needed to saturate the type 4 collagen receptors. I don't have time to get in all the studies of why that's proven, but suffice to say that is the dose that seems to saturate those receptors. And you can sort of think about it as like having a gas tank. A lot of us dealing with high gas prices now would love to have that extra gas in the tank that's not seen there, that's left over and have be able to, fuel your car. But what's interesting, a lot of people feel that the only important factor IX is the one that's bound to type 4 collagen. That's what a lot of the UNC docs think. That may be an oversimplification, but certainly something worthwhile. So what about the ongoing trials for N9GP? Johannes Oldenburg and Guy Young are the leads for that study. And you can see here, there are 20 target joints in 13 patients entering the trials. Really interesting, even though they have great trough levels, not all of them are resolved. And this is even after 350 days. And every time I present this, somebody tells me, oh, these are older guys that have bad joints. So for me, what is it going to take to get them to have a resolution of a target joint? I personally have not seen target joints take over a year to resolve. Certainly, if you have levels that are normal for 3 days, I think you should be able to resolve those target joints. And we certainly were able to resolve the target joint in that young child almost immediately. So the interesting thing in that argument, I'll argue against that and push back on those people. If you're on N9GP, you have essentially normal levels for 5 days. So someone's going to have to explain to me why you can't resolve a target joint when you only spend 2 days a week below the normal range. And certainly in children, they don't have as high, but these were largely adults that were having these issues. And that's referenced here by the levels here. So certainly, like Dr. Padilla's chart there, you can keep patients above 30%, which most people feel is acceptable for most activities. So I worry that, again, the extravascular distribution is something we need to think about as we get these new products. And we don't need to completely blow it off or say that you can't be bleeding because your levels are so high. And you can see here the graphic here. They studied 10 units per kilo weekly, and ultimately the dosing of 40 units per kilo was determined to be much better. But look at the levels you're getting. You're getting 10% levels at 10 units per kilo.
most of us would feel if I was able to get standard half-life products with a trough of 10%, my patients would probably almost never bleed except for major trauma. And I think there's clues in there. The likelihood to respond to a single dose was much better in the higher dose arm. The resolution of target joints was significantly better in the 40 unit per kilo arm. And the spontaneous bleed rate, although very low, was much higher in the 10 unit per kilo arm than the lower arm. And just think about this. We have patients that are getting gene therapy, the first trials that were done by Nathwani, getting levels of 1 to 2%, and those patients never bled. And so I think we need to think about this as we look at these products to get much higher levels. And so I don't think they're completely equivalent to, for example, joint gene therapy. And remember, joint gene therapy, as mentioned by Dr. Padilla before, is using a gain of function mutation, the Padua variant that is a hyperactive molecule. There has been some real world experience that's been published recently. Canada switched over to their product, and I think they're switching again. So it'll be interesting to look at what happens. But you looked at the patients there, they had mostly severe, median age of 42, and there are about 42 patients involved in the sample. And so certainly patients got a benefit when they switched to Rebenign in pretty much every measurable category. I mean, some of them were pretty close, 0.9 to 0.4, 1.4 to 7.7. Certainly there seems to be improvement. Whether that's statistically significant is not really clear, but certainly the way that we were dosing standard high products, people were benefiting. The interesting thing is that patients that switched to N9GP, 4 of them resolved and 1 developed a new target joint on N9GP. And patients that were on FC that switched to N9GP, 4 of them resolved. So again, we just need to pay attention. We have a lot of great products. I'm not here to say one product is much better than the other. I certainly think some of these products are better for others, but you just need to pay attention when you do make those switches, that you don't fall into traps that we saw in which patients were bleeding and we just kept thinking, I'm just going to keep increasing the dose. Some patients are probably going to respond better to standard half-life products, some better to FC, some better to FP, and some better to N9GP. I think that's mostly in the severe. I think the moderates for the most part will respond to all the same products. I haven't seen any signals in that. And so Dr. Batsuli and I wrote a nice editorial, and you can see the depiction of the movement of the factor IX into the extravascular space. I think what we're seeing with factor IX is just the tip of the iceberg. So we want everybody to be able to look under the surface and really understand what's happening. And there are a couple of questions remaining as I finish up here. Does one factor IX level with one product equal the same as another product? I don't personally believe so. How do we predict who will respond better with which product? If you have a patient doing really well on a product, I think you're tempting fate by switching products unless they just have a lot of issues with venous sticks. And then, does extravascular distribution matter? Is it only matter in severe deficiency? I don't know. Something that I think, we should think about more of in the future. So to summarize, there's available data to show that there's a lack of correlation between trough levels and bleed rates. There's been no studies shown that there's a perfect correlation like you see with hemophilia A. For both products, treatment should focus on outcomes and not the trough levels. And I think this is really important. When we're talking about some countries involved in this call are resource rich and some are resource poor, I think there are a lot of patients that would benefit from a standard half-life product dosed higher and may actually do even better than some extended half-life products. And so don't think that you can't get a good response because you quote unquote only have standard half-life products. I think certainly if you have access to it and patients are bleeding, you should consider switching. But I think there's going to be the distribution of factor IX in the extravascular space, the presence of factor IX in the tissue at the time of injury, and patients' cross-reactive material status may play a role. We have not been able to prove this in humans. Definitely have been seeing this in mice, but not in humans quite yet. So thank you very much. Sorry I couldn't be there. Hopefully I can be there for the joint meeting in October.
If we can, I'll be looking forward to meet some of you in person. Thank you very much. Muchas gracias a nuestros dos ponentes por estas dos charlas que han sido muy interesantes. Hay mucho que discutir. Para los que no hayan puesto todavía sus preguntas, pues váyanlas poniendo y las vamos a ir haciendo aquí con nuestros dos ponentes. Ya tenemos varias preguntas muy interesantes y quisiera empezar con algunas preguntas que están enfocadas a, creo que la doctora Padilla nos podrá ayudar en esto, cuál es la realidad de lo que está sucediendo hoy en día en el país. Entonces, quisiera ver si nos podría dar una perspectiva general de los pacientes con seguridad social y sin seguridad social, cómo están recibiendo estos tipos de productos hoy en día, tanto en profilaxis como para tratamiento de alguna hemorragia, qué tipo de productos están recibiendo y en qué momento se está iniciando una profilaxis. Claro que sí. Realmente es difícil saberlo porque no tenemos muchas publicaciones o datos que nos ayuden para saber exactamente qué es lo que está pasando en cada institución. Yo puedo comentar respecto a nuestros colaboradores. Hemos tenido un gran avance en la Secretaría de Salud, se han generado muchas clínicas de hemofilia, pero esto mucho enfocado a los pacientes pediátricos, porque desde que surgió el Seguro Popular, pues se cubrió a los pacientes pediátricos menores de 10 años. Entonces, esto generó que el tratamiento y las clínicas de hemofilia obviamente se enfocaran a esta población. Algunos pacientes mayores de 10 años se siguieron cubriendo por un tiempo, sin embargo, bueno, aparentemente ahora también con el nuevo sistema de salud, pues estos pacientes se pudieran seguir cubriendo aún teniendo mayor de 10 años, pero bueno, todavía estamos en veremos porque estamos esperando como las reglas de operación y claridad en las reglas de operación. Eso es en cuanto a la Secretaría de Salud. Y los pacientes adultos no son cubiertos en las instituciones de la Secretaría de Salud. Esto quiere decir que depende mucho del hospital y de los estados. Si un adulto que acude con un evento hemorrágico de alguna manera pudiera tener acceso a factor comprado por el propio hospital, o simple y sencillamente se siguen tratando con reprecipitados, plasma o con factores que dona la Federación Mexicana de Hemofilia. En cuanto al seguro social, que comentamos que es el que más abarca gran cantidad de pacientes, aproximadamente el 60%, hay centros de tratamiento muy especializados que, si no me equivoco, dan la mejor atención con todas las pautas y los mejores estándares de tratamiento, pero hay otras clínicas que, aunque son del Seguro Social, no otorgan ese mismo beneficio. Entonces, a eso nos referíamos con la parte de homologar el tratamiento, pues, tanto en institucional como en las diferentes instituciones. Lo que sí puedo decir es que por lo menos nosotros en la Secretaría de Salud, pues tratamos de apegarnos a hacer una profilaxis primaria, que es cuando el paciente pues no ha tenido eventos hemorrágicos, no cumple los 2 años o antes de los 2 años, iniciamos su profilaxis, damos tolerancia inmune, tenemos prácticamente el factor para todos los pacientes y bueno, esperamos que esto se pueda ampliar a la población adulta en poco tiempo. De acuerdo, muchas gracias, doctora Padilla. Quisiera preguntarle al doctor Sidonio, en su clínica o en su práctica, cuando inicia un paciente con profilaxis, ¿cómo es el seguimiento de este paciente? Digo, entiendo que debe ser diferente en cada paciente, pero ¿cómo lo monitoriza y cómo lleva el seguimiento en estos pacientes? Bueno, es una muy buena pregunta. Ciertamente, cuando cambiamos a los pacientes, con frecuencia vamos a tratar de llegar a ciertos niveles. A veces puede ser muy difícil por la pandemia hacer que los pacientes regresen para revisar sus niveles. Por lo general, reviso la recuperación incremental 30 minutos después y tratamos de llegar a un nivel a los 24 horas o 72 horas. Y luego, cuando regresan a la clínica, tratamos de checar
los niveles valle de 7 días. Si estamos hablando de un producto de vida media extendida. Yo creo que lo principal es que por la pandemia no estamos viendo con tanta frecuencia a los pacientes, así que las enfermeras les llaman en un plazo de 3 meses después de empezar la profilaxis para asegurarnos de que no tengan síntomas inusuales, como el niño que mencioné que tenía mucho dolor y no deben sentir dolor inmediatamente después de la primera dosis, así que deben obtener los resultados que esperan, incluyendo en la artralgia y ciertamente en aquellos pacientes que apenas iniciaron para aquellos que tienen reacciones de hipersensibilidad que son muy poco comunes. Así que hemos cambiado mucho a los desenlaces de los pacientes, cómo se sienten, si tienen sangrado o síntomas de sangrado que no son bien reconocidos. Esto está pasando mucho con los nuevos productos y no queremos llegar a los altos niveles Valle que nunca van a sangrar, cuando hemos demostrado muchas veces que esos pacientes están sangrando inclusive con niveles Valle de 10, 15, 20%. Así que debemos asegurarnos de capturar eso para que no empeoren después del cambio. De acuerdo. Una pregunta que quisiera hacerles a los dos y tal vez comenzar con la doctora Padilla y después el doctor Sidonio es, ¿qué tanto existe un problema de apego a la profilaxis en estos pacientes, ¿no? Entiendo que es complicado para un niño estar recibiendo estas, pues, aplicaciones intravenosas y que el apego puede llegar a ser un problema independientemente del problema de acceso económico, pero ¿qué tanto el apego por la incomodidad o las molestias o la dificultad de la administración es un problema en el apego al seguimiento en la profilaxis? Sí, comenzamos con la doctora Padilla. Bueno, para mí es un tema muy interesante porque ciertamente yo a veces comentaba que nuestros pacientes tenían un alto nivel de apego, ¿no? Arriba del 90%, por así decirlo. Porque en los pacientes pediátricos, pues la mamá es la que decide y si no se lo aplica el niño, pues la mamá aún así va a tomar la decisión de llevarlo al hospital o de ponerlo en casa, ¿no? Sin embargo, creo que esto cambia cuando se hace el periodo de transición después de los 12 años, cuando el paciente empieza la pubertad, la adolescencia, donde ya no se quieren aplicar el factor, donde inician con un periodo de rebeldía, y creo que es ahí donde podemos tener más problemas de apego. La gran fortuna de nuestras clínicas es que en el caso de nosotros es una clínica pequeña, donde pues si el paciente no acude, se le llama por teléfono, se le manda a visita domiciliaria y en algunas ocasiones pues se manda a llamar para que venga, ¿no? Entonces nos aseguramos mediante esa relación muy estrecha entre el equipo multidisciplinario y el paciente, pues que los pacientes no pierdan esas dosis, pero insisto, yo veo la dificultad, digo, el doctor Sidonio seguramente tiene mucho más experiencia, en el periodo de transición y posterior a donde empieza la disminución del apego y muy probablemente un incremento de complicaciones. Sí, yo creo que esto es bastante universal. Cuando le damos más control a los niños y quieren menos control de los padres, el apego baja significativamente. Muchos de estos pacientes tienen hijos que me dicen no fueron infundidos porque no se les quiere, no quieren que le recuerden su hemofilia. Y eso hace que que acuerden de ello y no tiene sentido. Y la mayoría de ellos, conforme están en sus años 20, se dan cuenta que es bastante inmaduro, pero en definitiva es una batalla. Entiendo totalmente por qué tenemos estos productos más nuevos. Ciertamente en algunos estudios se ha demostrado que el apego es mejor. Ciertamente la gente piensa en la terapia génica, que va a ser inclusive mejor, que eh, yo creo que ese va a ser la meta final. Y va a ser importante que los pacientes no se salten estas dosis porque son menos frecuentes y puede haber más consecuencias por las dosis que se saltaron. Pero lo bueno de los productos más nuevos es que se puede cambiar los fines de semana, se puede cambiar las tardes para hacer las infusiones
y es probable que no tengan un efecto diferente. Siempre nos enseñaron a hacerlo antes de las actividades o en la mañana. No puede importar tanto para productos como el factor 9, porque tienen un valle tan alto, no necesitan tanto esos niveles. Ciertamente hay un beneficio de hacerlo en la mañana, pero hay cierta flexibilidad para las familias. Me han dicho que ellos valoran esto. De acuerdo. Otra pregunta muy interesante que quisiera de nuevo pues escuchar la opinión de ambos. Eh, ¿Qué tanto se utiliza en la práctica clínica cotidiana buscar dirigidamente con estudios de imagen sangrados que probablemente no sean clínicamente tan evidentes en los pacientes? ¿Podemos comenzar con la doctora Padilla? Sí, gracias. Bueno, recientemente y ya que está en boga el uso del ultrasonido para evaluar esas hemorragias que pudieran ser microhemorragias o subclínicas, pues nosotros hemos de alguna manera empezado, no tenemos todavía mucha experiencia. Tenemos un fisiatra que hace de alguna manera cada 6 meses esos ultrasonidos. Se ha dificultado también por la pandemia, como lo refería el doctor Sidonio. Sin embargo, sí hemos visto y ha sido muy importante para nosotros la primera evaluación que hicimos, donde vimos que pacientes que no tenían sangrado y que teníamos en profilaxis, a lo mejor 2 veces por semana, en el caso de la hemofilia A, pensábamos que estaban muy bien controlados y nos dimos cuenta cuando hicimos la evaluación articular que no estaban bien controlados, que realmente tenían cambios muy importantes, bueno, lo cual pudiera ser porque iniciaron una profilaxis tardía, ya que previamente no teníamos factor coagulante, o también porque definitivamente no estábamos controlando bien esos microsangrados, ¿no? Entonces, hemos ajustado la terapia en base a los resultados que hemos tenido y seguimiento del ultrasonido. Entonces, sí me ha parecido como muy interesante. No lo hemos usado todavía para la detección o la evaluación a pie de consultorio, como quien dice que a mí me gustaría mucho, pero esperemos que en un futuro lo podamos hacer porque consideramos que sí puede ser una herramienta muy importante. Doctor Sidonio. Ujú. Doctors, en lo que se refiere al ultrasonido, lo usamos un poco, pero en definitiva es más útil en la población adulta para tratar de determinar entre dolor articular y sangrado articular. Con frecuencia tendemos a tratar a niños si tienen dolor que parece ser consistente con los síntomas a la exploración. Y siendo honesto, si el paciente tiene problemas cuando va a urgencias, vamos a hacer un ultrasonido común y corriente que viene con una interpretación y podemos ver cosas en una placa, y si tienen hemofilia puede ser un sangrado articular. Hemos estado usando esto con más frecuencia y la gente que va a urgencias y que no está claro, les hacemos estudios de imagenología, porque a veces los doctores no siempre pueden saber ciertas sutilezas del sangrado y a veces es difícil de determinar, pero ciertamente yo creo que sería útil, sería un gran estudio para ver la vigilancia, sería muy bueno hacerlo, pero inclusive hacerlo en cada clínica toma mucho tiempo, consume mucho tiempo para nuestros fisiatras y no sé cuán viable sea. Y podemos ver que los ABR son muy bajos en estos estudios, pero yo creo que sería interesante y útil ver cómo está pasando esto, en particular en los productos más nuevos. Yo creo que la sensación que tienen las familias y los pacientes son diferentes, así que yo creo que eso también debe caracterizarse o sería un buen estudio. Los productos que están en productos bajo demanda, cómo se sienten al estar usando esos productos. De acuerdo. Tenemos también una pregunta muy interesante. Habló mucho el doctor Sidonio acerca de pues, la poca correlación que hay entre los niveles de actividad del factor con los sangrados o con lo que es clínicamente significativo en estos pacientes. Entonces, en su práctica cotidiana, ¿cuándo decide cómo cambiar de producto
en alguien que está con profilaxis? Sí, usamos productos de vida media estándar. No veo que haya diferencias en Estados Unidos. Yo creo que son bastante similares y hay unas pequeñas diferencias entre un paciente y otro, pero lo que no estamos haciendo que la gente cambie de productos solo porque sí. Yo creo que es donde nos podemos meter en apuros y simplemente lo hacemos porque es lo más nuevo. Ciertamente, sí hay pacientes que consideramos cambiar cuando tienen ABRs inaceptables o tasas de sangrado anualizadas inaceptables o tienen problemas con el apego. Tenemos pacientes que tienen sobrepeso, inclusive cuando decimos, bueno, solo lo uso 2 veces a la semana, puede requerir 5 intentos, así que se está inyectando 10 veces para poder infundir. Así que en esos pacientes hemos considerado cambiar a los productos de vida media extendida. Y tenemos algunos pacientes en factor 9 y en Delvi y otros en FC y el resto están en productos de vida estándar media o en derivados plasmáticas. Así que esto depende de los síntomas y cuál es su apego y si el acceso intravenoso es difícil, pero en lugar de enfocarnos en esto, nos enfocamos en los desenlaces. Aquellos que están en productos de vida media estándar 2 veces a la semana les va mejor. Así que debemos recordar que hay que enfocarse en los desenlaces de sangrado. Podemos hacer que los niveles valle de las personas suban. Esto es que salió de una de las discusiones de la compañía y ha sido impulsado por años y yo creo que debemos retroceder un poco. Muchas gracias. Una pregunta muy interesante acerca de cómo hacen en sus clínicas, pues, el consejo genético para estos pacientes. Y quisiera comenzar con la doctora Padilla en su práctica, ¿cómo es esto? Si todos los pacientes reciben algún consejo genético por algún genetista. Y también si pudiera agregarnos un poco, doctora Padilla, sobre qué tanto pensamos en México que esta enfermedad, particularmente las formas no graves, pudieran estar subdiagnosticadas, em, como muchas otras enfermedades hematológicas, ¿no? Sí, bueno, aquí nosotros no realizamos a un consejo genético. De hecho, recientemente apenas estamos trabajando en la detección de las portadoras. Somos una clínica muy joven y obviamente primero nos enfocamos en mejorar el tratamiento de los pacientes con hemofilia. En este último año hemos hecho análisis de aproximadamente de 40 mujeres, posiblemente portadoras. Algunas de ellas ya sabíamos que son portadoras obligadas, pero estamos diseñando apenas el plan para el consejo genético. Realmente no lo tenemos, pero sí creemos que es algo como muy importante para desarrollar a muy corto plazo y muy necesario para los pacientes. Al momento solo lo hacemos de alguna manera a través de nuestro manual de capacitación para pacientes y sus familias, pero no como tal, no lo ve el genetista, y menos también en los recientes últimos 2 años por la pandemia, ¿no? Que estábamos desarrollando nuestro plan, pero pues la pandemia prácticamente veíamos nada más a los pacientes para entregarles su factor o en eventos hemorrágicos. Y la segunda pregunta, Roberta, se me olvidó. Sobre el subdiagnóstico de las formas no graves de hemofilia en el país. Digo, Sí. supongo que es difícil tener información, pero ¿qué impresión tienen ustedes? A mí me llamó la atención en el reporte de la Federación Mundial de Hemofilia, que comentamos del 2020, hay una gráfica que menciona por regiones del subdiagnóstico que se pudiera tener o cuántos casos esperaríamos en base a la prevalencia. Entonces, ahí me llamó mucho la atención que prácticamente refería que el 50% de los pacientes pudieran no estar diagnosticados.
Entonces, no sé si el doctor Sidonio pudiera orientarnos un poquito más, pero creo que sí estamos todavía en un rango muy por debajo de lo que pudiéramos estar diagnosticando, ya que todavía nos falta en México por lo menos tener un mejor acceso a estudios diagnósticos, especialmente en estas ciudades o regiones donde no hay hospitales de tercer nivel o un laboratorio de población. Pero bueno, el doctor Sidonio creo que él nos puede orientar un poco más. Sí, yo creo que tiene razón, es común. Los pacientes que tenemos de México con frecuencia no tienen historial familiar de hemofilia, pero si vamos un poco más allá, pueden tener un tío que murió de un accidente y que se desangró. En particular, para los pacientes con hemofilia leve pueden no detectarse durante mucho tiempo. Cuando estuve en Pittsburgh, tuvimos un paciente con hemofilia leve diagnosticado a la edad de 50 años. Sí, yo creo que él sabía que tenía hemofilia, pero lo ocultaba. No hay razón para creer que los números que estamos mostrando, yo creo que debería haber más pacientes, como el número de pacientes de von Willebrand, debería haber mucho más. Quizás ustedes reciben a los pacientes más graves una vez que se presentan, pero quizá aquellos que no tengan procedimientos, no es inusual que un paciente tenga un nivel de 15 a 20% que no sea diagnosticado hasta que tenga 15, 16 años, hasta que se someten a algún procedimiento. Yo creo que tener pruebas es muy importante y contar con doctores de atención primaria y entender que no deben tener un historial familiar y que las mutaciones no son espontáneas. Y ese paciente que les mostré fue a urgencias 3 veces antes de que alguien se diera cuenta de que tenía un trastorno de sangrado, así que hay que buscar. Sí, de acuerdo, hay mucho que hacer al respecto. Y en su clínica, doctor Sidonio, ¿cómo se da el consejo genético a estos pacientes? ¿Hay un área específica de genetistas para esto? Así es, podemos hacer un genotipo de más de 2 pacientes que en comparación con años atrás, con varios programas, tenemos algunos programas filantrópicos que pagan por las pruebas génicas. Ha sido difícil hacer esto recientemente. Las aseguradoras simplemente se han cerrado a esto, así que ha sido difícil. Por ejemplo, si hay estudios clínicos, así que lo hemos hecho. Tenemos un asesor génico. Hace 3 o 4 años tuvimos un consejero génico. Yo estaba muy reacio a añadir a otra persona a la clínica multidisciplinaria. Sentía que la clínica tenía tanta gente, pero ha sido muy útil para identificar hermanos, primos, otras personas que están en riesgo de tener hemofilia. No recuerdo cuántas veces alguien llegaba y sangraba de su amigdalectomía y decía, sí, tengo un primo que tiene hemofilia. Eso es importante. Y por supuesto que es importante. Así que tratamos de identificar esos pacientes. He hecho mucha investigación sobre portadoras de hemofilia. Creo que es importante buscar esas mujeres en su conjunto de datos más reciente. Y yo creo que es algo que debemos analizar mucho más para entender las tendencias de sangrado. Obviamente, se necesitan enfocar los recursos en las deficiencias moderadas a leves. La mayoría de las mujeres solo necesitan antifibronílicos, pero sí pueden tener sangrados significativos con cirugías mayores. Así que el, el asesoramiento genético es muy importante. De acuerdo, muchas gracias. También una pregunta muy interesante acerca del desarrollo de inhibidores. Y quisiera yo ampliarlo, pues, a tanto hemofilia A como hemofilia B, ¿cómo es en su clínica el seguimiento para el desarrollo de inhibidores? ¿Podemos comenzar con la doctora Padilla? Sí, Roberta, nuestra clínica, ya lo mencionaba, maneja pacientes pediátricos. En este momento tenemos aproximadamente el 25% de nuestros pacientes con hemofilia A severa con inhibidores. Y pues ciertamente sí es un reto, inicialmente porque no teníamos tratamiento para pacientes con inhibidores.
en este caso tanto factor 7 como FEIBA, o actualmente Micizumab para aquellos con deficiencia de factor 8. Actualmente y en los últimos años, pues sí contamos con el tratamiento. Nuestros pacientes se les da tratamiento de erradicación de inhibidores con tolerancia inmune. De ese 25%, tenemos 4 pacientes que han respondido de manera completa y el resto todavía se encuentra en tolerancia. 2 pacientes que no respondieron. Y bueno, aquellos con hemofilia A inhibidores, pues afortunadamente en este momento nos están apoyando el gobierno del estado para manejo con terapias de no reemplazo. En este caso, el emicizumab. Y respecto a hemofilia B, nosotros no tenemos pacientes con inhibidores. Doctor Sidonio. Sí, el riesgo es entre 30 a 40% de pacientes con hemofilia A severa, con inhibidores. Tenemos factores de riesgo en Estados Unidos, ser hispanos o afroamericanos están en un riesgo mayor, que es una gran proporción de la población de Atlanta. Así que tenemos una población muy grande de pacientes con inhibidores. En Estados Unidos, en este momento, imicizumab es el estándar de atención, casi todos los niños lo usan. Hemos visto, se ha reportado que ha habido unos cuantos pacientes que han desarrollado anticuerpos antifármacos y esto sucede, pueden ser clínicamente significativos en 1%. Si desarrollan un factor 8 y uno es de esas personas desafortunadas, pero esos pacientes parecen responder a factor 8. Hay un paciente que está en un estudio y la pregunta que tenemos ahora es ¿qué podemos hacer en cuanto a la tolerancia? En Atlanta creamos un protocolo donde se toma el emicizumab más factor 8 altas dosis. Se llama el protocolo Atlanta y hemos sido exitosos. Creo que hay 5 pacientes que han tolerado este esquema. Obviamente se vuelve muy caro porque son 2 productos diferentes. 3 veces a la semana se da el factor 8 más emicizumab y puede ser muy caro. Pero al final uno podría cambiar otra vez al factor 8 en profilaxis. Esa es una opción también. Ahora, en cuanto a la hemofilia B, es interesante, si han leído este artículo, estuvo en Hematológica 2021, un grupo en Europa que veía la prevalencia de inhibidores y se reportó que era alrededor del 3% en hemofilia B, pero demostraron que la incidencia era del 9%, 75 exposiciones y 500 exposiciones. Y ellos pueden desarrollar reacciones alérgicas por un rasguño. Y realmente solo hay 1 o 2 protocolos que se han utilizado para deshacerse de esos inhibidores, que es muy difícil hacerlo. Hemos tenido 2, 3 y solo 2 fueron tolerados. Uno se rehusó a seguir el protocolo y es probable que se le ofrezca otro tratamiento cuando esté disponible en el mercado. Acerca de las diferencias en los productos del mercado, las diferencias entre la hemofilia A y la B. De acuerdo. Una pregunta muy interesante para el doctor Sidonio, que, bueno, sabemos que atiende una población en Estados Unidos, pero que es una población, pues, con orígenes muy distintos. Y sabemos que trata muchos pacientes de origen hispano. Entonces, ¿qué características particulares han visto ustedes en la población de origen hispano que pudiera ser información pues relevante para los médicos que ven hemofilia en México, tanto en la práctica cotidiana como para buscar líneas de investigación interesantes en nuestra población? Sí, en Estados Unidos únicamente utilizamos el género, la palabra hispánico. Yo, por ejemplo, soy mitad coreano y es como decir que soy asiático y hay millones de asiáticos. Pero lo que es interesante es que desde hace años tratamos de estudiar, pero después la pandemia no
permitió, queríamos tener un estudio controlado de inhibidores en México. Como ustedes saben, aquí en México hay un número bastante grande de grupos étnicos, así que solo decir hispano no quiere decir tanto. Nosotros pacientes de Colombia, de Cuba, de Venezuela, varios de Venezuela que han venido a recibir atención. Entonces, ha habido por varios años este esfuerzo de identificar por qué los pacientes caucásicos no están desarrollando estos inhibidores. Inicialmente se pensaba que la secuencia del factor 8 para hacer productos venía de un paciente blanco, quizás había diferencias inherentes, pero realmente sería interesante tener un estudio y al mismo tiempo obtener información de genotipos para identificar la etnicidad y quizás podamos identificar las diferencias, polimorfismos en poblaciones de pacientes, a lo mejor portugueses, no sé, o poblaciones indígenas, y sería muy interesante, muy útil para la comunidad hemofílica que un estudio de este tipo pudiera llevarse a cabo en México. No sé, quizás las empresas farmacéuticas podrían dar algún tipo de financiamiento o algún otro apoyo. De acuerdo, pues un tema sin duda muy interesante. Y un poco de la mano de esto, doctora Padilla, quisiera preguntarle, pues, ¿cómo está en este momento formados estos grupos colaborativos de estudio de hemofilia en México? Y cómo las personas que nos escuchan, que quisieran participar en esto, a lo mejor de centros más pequeños, que no tienen un volumen tan grande, pero cómo poder unirse a estos grupos colaborativos para poder tener más información sobre el estado actual de la hemofilia en México. Claro, considero que por un lado la Federación Mexicana de Hemofilia pues dirige de alguna manera a los grupos colaborativos tanto de médicos como de pacientes, pero por otro lado también los grupos se han hecho pues a través de las pequeñas clínicas que se han formado, incluso recientemente bajo la dirección de la doctora Laura Villarreal, por ejemplo, de Monterrey, pudimos hacer una publicación de la presencia de inhibidores en el país. Realmente creo que se pueden contactar con cualquiera de nosotros, o conmigo, con la doctora Laura Villarreal, con la doctora Berenice. Realmente no hay como un grupo conformado de forma clara. O también con el grupo que diseñó el protocolo técnico, ¿no? Pues creo que pudiera ser como un contacto directo y de ahí ver si podemos migrar realmente a tener un grupo colaborativo que nos permita de alguna manera compartir estas experiencias y de alguna manera poder crecer y ayudar a otros pequeños grupos. De acuerdo. Me parece que el doctor Mellón, que está ya por aquí con nosotros, tenía una pregunta. Sí, muchas gracias. Buenas noches. No pude seguir de forma continua las presentaciones. No sé si esto que voy a preguntar se comentó ya, pero me interesaría saber lo siguiente. Gracias a una mejor medicina preventiva particularmente, pero también terapéutica, los pacientes con hemofilia llegan a edades en la edad adulta que antes no lo veíamos. Afortunadamente esto ha cambiado. Y estos pacientes con hemofilia A o hemofilia B pueden tener episodios de trombosis, sea venosa o arterial, que requieren manejo con anticoagulación o antiplaquetarios. El tener hemofilia puede ser algo protector, como por ejemplo ocurre en algunos casos de pacientes con hemofilia que tienen una cirugía ortopédica, y se ha visto que la frecuencia de trombosis venosa es mucho menor en estos pacientes, pero también pueden tener cardiopatía isquémica u otro tipo de problemas arteriales. Y quisiera preguntarles, ¿estos pacientes
¿Cómo los interconsultan para su manejo? ¿Qué pasa cuando un paciente hemofílico tiene cardiopatía isquémica y requiere manejo con antitrombóticos? De acuerdo, si quieren podemos comenzar con el doctor Sidonio y después. Por supuesto, muy buena pregunta, muy difícil de responder. Entonces, claramente, en la primera parte, la respuesta indica que hay evidencia que la hemofilia A y quizás menor en hemofilia B existe, sí, un efecto cardioprotector. Y esta evidencia se vio conforme crecen más los pacientes con cuidado, están en profilaxis bajo demanda, que han obtenido una protección de eventos cardíacos y quizás de repente ya el paciente está en sobrepeso, tiene hipertensión y con el factor 8 su dosis es mayor, puede tener riesgos de algún coágulo, y con emicizumab sucede porque sí se pueden y es necesario tener cuidado, sobre todo con la terapia génica, porque tienen niveles muy altos, alrededor de 100 durante semanas antes que disminuya. Así que con los pacientes que están bajo un régimen agresivo de profilaxis con anticoagulación, es muy difícil manejar esto porque no es factible bajarlos a un nivel normal. El uso de regímenes francos agresivos de profilaxis en productos como Ravenine pueden tener, los productos serían más que adecuados que darles anticoagulante, y es algún producto que podíamos considerar cambiar. El paciente está en un régimen de 3 veces a la semana con productos de vida media estándar, pero claro, van a tener más complicaciones que un paciente regular. Sí, es muy difícil, así que aumentamos la dosis de profilaxis a 3 veces a la semana, en ocasiones quizás hasta más frecuentemente. Gracias. ¿Algo que quiera agregar, doctora Padilla? Bueno, realmente, pues es todo un reto terapéutico las comorbilidades, y creo que a nivel mundial la experiencia es muy joven todavía, porque la mejoría en el tratamiento para estos pacientes pues ha sido muy reciente, ¿no? Y como lo decía en la plática, muy vertiginosa, muy rápida. Entonces, actualmente pues ya están diseñadas guías para manejo de pacientes con este tipo de eventos trombóticos y la hemofilia, pero pues también siguen habiendo muchas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con el paciente con obesidad? ¿Cómo calculamos el factor? El paciente con cáncer, paciente con enfermedades crónicas. Y creo que sigue todavía siendo un reto, y más en nuestras instituciones, que en algunas ocasiones tenemos carencia de recursos y no tenemos todas las opciones terapéuticas, pero bueno, de lo que hemos avanzado, pues sabemos que sí se tiene que continuar la profilaxis, pero a la vez pues también tenemos que dar el tratamiento anticoagulante, ¿no? Para que el paciente pueda obtener un equilibrio de alguna manera, y que esto lo proteja tanto de evento hemorrágico como de evento traumático, pero sabemos pues que ese equilibrio se puede perder y obviamente tener complicaciones. Entonces es una línea muy delgada. De acuerdo. Hay Gracias. una pregunta muy interesante. Sabemos, pues, ahorita que han estado hablando de la obesidad, sabemos que la obesidad, pues, es muy frecuente en niños y adolescentes, tanto en México como en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo han visto ustedes en qué aspectos esto? Ya mencionaron algo de ellos, pero si pudieran concretarnos en qué aspectos en la práctica de los cuidados de los pacientes con hemofilia B, la obesidad ha sido un problema en el manejo diario. Doctor Sidonio.
Pues algo a recordar es que no necesitamos dosificar en base al mayor peso por arriba del peso ideal. Hay muchos productos del factor que tienen una dosis máxima. Esto es porque se obtiene mejor recuperación en mayor vida media en pacientes que tienen la misma estatura. De esta forma se asegura que uno no se le da más a un paciente por la obesidad. Hay un par de productos que tienen esta dosis máxima. Es difícil porque si vemos los protocolos de hemofilia B, la masa de índice corporal es estándar, así que claramente no hay razón que sugiera que debiéramos aumentar la dosis si están fuera de su pesa ideal. Por eso la cinética se utiliza para estos casos. Así que cuando tenemos estos pesos extremos, no se considera por kilo, más bien debemos verificar los niveles solo para asegurarnos de que lo que le estamos administrando es razonable. Se requieren más niveles, más estudio. Bueno, y yo complementar un poco, nosotros que trabajamos con pacientes pediátricos, pues que parte del manejo multidisciplinario, pues también debe de ir enfocado a evitar la obesidad, ¿no? Porque, digo, somos uno de los países en los primeros lugares de obesidad infantil y también de adultos, y esto pues representa todo un reto, ¿no? O sea, porque si de antemano con obesidad hay un daño articular importante por la carga en las articulaciones y por la alteración en la anatomía que esto puede causar, obviamente esto puede tener más impacto en pacientes con hemofilia. Entonces, mucho de nuestras estrategias también tienen que ir enfocadas a que cuando tenemos una población de alguna manera como muy cautiva, pues promover el estilo de vida saludable, promover, integrar a la clínica de hemofilia, el equipo de nutrición que tenemos la fortuna de que nosotros sí lo tenemos, y pues obviamente informar a los pacientes también de, así como lo hacemos o lo hacíamos con el deporte, de decir, no se puede hacer fútbol, karate, bueno, de alguna manera lo seguimos como insistiendo en los deportes de contacto, pues no es recomendable de alguna manera tener obesidad, ¿no? Y creo que eso les tiene que quedar bien claro a los pacientes, que si pues estamos tratando de que tengan su tratamiento, pues que la parte de ellos es pues también de alguna manera hacer una estrategia familiar para poder hacer prevención, ¿no? Y que esto no solo va a ayudar a la hemofilia, sino a todo su desarrollo posterior y prevención de enfermedades crónicas. De acuerdo, sí, sin duda son retos muy importantes que tenemos. Doctor Sidonio, ¿querías agregar algo más? Sí, esto resulta ser un gran desafío actualmente, mantener a los niños con un peso corporal normal con frecuencia es difícil. Llegan niños de 12, 13 años y pesan más de lo que pesan los adultos en la clínica. Sí tenemos nutriólogos, pero es muy difícil y con frecuencia, efectivamente, hay que educar a toda la familia. No es que el niño se cocine para él, son los papás. Así que esta educación es para toda la familia, sobre todo con la pandemia. Las personas cambiaron sus hábitos y por supuesto no podemos recomendar los deportes de contacto, pero sí tratamos que los pacientes caminen, salgan a trotar, cualquier actividad que sea razonable también donde viven. Realmente los animamos. A veces las mamás no quieren que practiquen algún deporte porque les da miedo, pero al mismo tiempo están creando la obesidad en el niño. Sí, de acuerdo, sin duda, como decíamos, pues un tema muy interesante y un reto que tenemos y particularmente importante en nuestros países.
Ya no tenemos más preguntas. Hay muchas personas agradeciéndoles por sus charlas que les parecieron muy interesantes. Yo quisiera también pues ofrecerle a la doctora Padilla y a todos los médicos, particularmente pediatras que están enfocados en hemofilia y que tienen este interés en hacer grupos colaborativos, que puedan considerar a la AME como un sitio de unión para que pueda unir a estos grupos y que de aquí puedan salir cosas que dejen de ser esfuerzos individuales, pero que puedan convertirse en esfuerzos un poco más grandes y pues para eso está también la AME y podemos apoyarlos al respecto. Muchas gracias, doctora Padilla, por su presentación. Muchas gracias, doctor Sidonio. También fue muy interesante, ya lo veremos en Guadalajara en unos meses físicamente. Y pues dejo las últimas palabras al doctor Mellón para que pueda pues clausurar el evento. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias tanto a la doctora Padilla como al doctor Sidonio. Creo que ha sido una revisión muy interesante y la sesión de preguntas y respuestas ha sido también muy útil. Los adelantos terapéuticos que han tenido estos problemas hemorrágicos, hemofilia A o hemofilia B, son evidentes, aunque claro, como se ha comentado, a veces no hay tanta diferencia en un producto y en el otro, sino lo más importante es que los pacientes tengan un acceso oportuno y una prevención adecuada para evitar lesiones y evitar consecuencias por no recibir un tratamiento oportuno. Sin embargo, el tener productos con una menor frecuencia de aplicación, pues es evidente que ayuda mucho en la calidad de vida y en algunas circunstancias particulares, como ya nos han mencionado ellos. Muchas gracias por su participación y a los asistentes, muchas gracias también por conectarse a esta sesión de la Agrupación Mexicana para el Estudio de Hematología y les deseamos que tengan una muy buena noche. Tanto en México como allá en Atlanta. Muy buenas noches.